apariencia una vida. En este ensayo, Gilles Deleuze plantea algunos principios importantes, y uno fundamental, que es base de su concepción filosófica, es que todo concepto se crea para resolver un problema, incluyendo las ideas supuestamente totalmente fuera de esta vida, como las que formulara Platón. ¿Cuál era el problema de Platón? ¿Por qué Platón necesitaba un concepto y cuál era su problema a resolver? Era un problema político. Tenía que ver con la concepción de democracia, tal como ocurría en la Grecia de su época. Él encontraba un problema serio y era que ante tantas ofertas no había un modelo que pudiera diferenciarlas o que planteara una referencia comparativa para definir cuál propuesta u oferta de conocimiento era válida y cuál no. En ese sentido, sí es un problema político y es para solucionar algo que pasaba en la competencia entre ofertas. Ahora imaginemos la Grecia de la época de Platón, donde en la plaza pública, en la ciudad, hay una libertad total de oferta de conocimientos, de verdades, hay múltiples verdades. Es como una feria de conocimientos y de verdades. Cada quien sale a proponer su conocimiento, su principio de vida, su perspectiva de todo lo que es el mundo, el universo y las ideas. Igual que se vendían muchos artículos, se ofertaban muchas ideas. Y esto implicaba unas competencias entre ofertas. Y la competitividad era parte de la democracia en Grecia, como lo es en gran medida parte de nuestra democracia actual. Cada quien quiere convencerte de que su verdad es la más verdadera. Pero ¿cómo saber esto? ¿Cómo saber cuál idea es no solamente verdadera, sino además honesta? Porque no sería que me están vendiendo esa idea justamente porque me necesitan como instrumento para llegar a un poder del conocimiento o a un poder político, el tema de los votantes y el tema de los candidatos, que implica la manipulación. Bien, todas las ofertas podrían ser valiosas, todas pueden serlo. Cada uno ofrece un bien, cada quien considera que su bien es único. Hay quienes lo hacen con honestidad, hay quienes lo hacen sencillamente para ganarse con incluso falsedades a aquellas personas que los seleccionarían. Y esto es un mar de pretendientes. Cada persona que ofrece un bien, una verdad, es un pretendiente. ¿Bien? Ahora, ¿cuál de estos pretendientes a la idea, a la verdad y al mundo es el verdadero? Bueno, ahí vamos a pasarnos a otro referente y ahí empiezan las preguntas. Hablemos de Daniel Smith. Según Daniel Smith, la pregunta de Platón deriva de la estructura del espacio social de Grecia. Ese espacio social democrático, diverso, es el que lanza a Platón a hacerse la pregunta. Esto en contraste con una estructura piramidal del vecino Egipto de la época. Esta estructura piramidal de Egipto implica una estructura trascendental o, digamos, trascendente. Ahora, en Grecia, las ciudades tenían una relación más bien horizontal, muy diferente a la trascendencia y a la situación piramidal de las pirámides egipcias y de la pirámide como aquella cúspide del conocimiento que buscaba una ascensión hasta un punto único, que era la concepción egipcia. Bien, entonces tenemos que en Grecia, a diferencia de esto, había circuitos descentralizados de comercio marítimo fundamentalmente. Tenemos artesanos, mercaderes, moviéndose en libertad, se movían en total libertad en la frontera del Estado imperial, ¿sí? Que era su vecino. Aquí tenemos entonces una diferencia entre la ciudad, el ágora y la noción de poder. Y esto es un conflicto importante para Platón porque en esa concepción griega no existían jerarquías, había competencias, sí, todo el tiempo había competencias para ver quién era, digamos, el mejor pretendiente del conocimiento, de la verdad o, digamos de alguna forma también, el conocimiento en términos de el cuerpo o la fuerza o la vitalidad. De ahí entonces todo era competitivo, ¿sí? Las batallas, los juegos y por tanto también la política, pero la jerarquía se ganaba triunfando en las competencias, no de antemano, no estaba predispuesta. Bueno, entonces
inmanencia estamos relacionándola con aquello que está dentro de. En la lucha siempre con otro individuo es también un problema. Esa libertad, esa democracia implicaba una competencia que llevaba a enfrentamiento o a batallas de diferente tipo, intelectual o física, entre individuos para pretender, en este caso del conocimiento, la sabiduría. En ese sentido, la inmanencia detona a la filosofía para pretender la sabiduría, entendiendo que filo es amor a, y sofía es sabiduría y conocimiento. La filosofía es la búsqueda del amor, la pasión por el conocimiento. Ahora bien, aquí empieza la noción de rivalidad. La primera rivalidad, de todas formas, no es de un individuo en relación a otro, sino en relación a sí mismo. O sea, cada individuo intenta superarse a sí mismo, por tanto hay una rivalidad que llamaríamos interna. Esta competencia de pretendientes no le gustaba a Platón, porque además no había un modelo que referenciara o diferenciara a pretendientes verdaderos de falsos, sino que cada quien, según su interpretación, aceptaba una u otra propuesta. Ahora bien, los pretendientes candidatos, solo por beneficio propio, podían engañar, podían tener éxito. No era que creyeran en lo que proponían, sino que sencillamente querían tener una aceptación y tenían una habilidad en lo que llamamos en filosofía la retórica, el manejo de la retórica, o sea, los conceptos, el manejo del lenguaje. Esto tampoco le gustaba mucho a Platón en este sentido, y Platón se pregunta entonces, ¿cómo separar a los pretendientes verdaderos de los falsos? Si no hay un modelo de justicia, ¿cómo separar a los pretendientes falsos con relación a la justicia de aquellos que sí tienen una verdad en su interior? Bien, se requiere un modelo, se requiere un mundo de las ideas. La idea separa a los pretendientes, diferencia a los pretendientes, categoriza a los pretendientes. Pero aquí hay un poder del conocimiento, porque ¿quién establece esta idea que va a ser la referencia fundamental? El filósofo rey, que consideraba a Platón debería ser la cúspide de la sociedad, la punta de esa pirámide que él sí quería. En este caso, el primer filósofo rey debería ser el mismo Platón, y allí hay una autoridad fuerte y un juego de poder del conocimiento. Entonces, en este sentido, la idea es una cualidad en sí de primera mano. El mundo de las ideas implica que la idea es una cualidad de primera mano, no es una imitación, no es una copia, no es un intento de, es en sí la verdad por sí misma. Bien, ahora, ¿cómo definir qué es justo o injusto sin una referencia en sí de la justicia? Se requiere una idea pura, esencial de la justicia que no tenga fallos, que no sea la copia mundana de la justicia. Vienen entonces como referente antecedente las preguntas que hace Sócrates. Este mundo de las ideas es la esencia y no las cosas, o la esencia de las cosas. Está lo que prevalece, lo que es eterno, permanente y no muere, no como en el mundo terrenal, que está la imitación, la semejanza, la cosa en sí. Aquí tenemos cosas justas. En el mundo de las ideas está la justicia en sí misma. Por eso, cuando Sócrates preguntaba a alguien, dime, ¿qué es para ti la justicia?, no se refería a, háblame de cosas justas. Y cuando su interlocutor le decía, bueno, la justicia es hacer tal o tal acto, Sócrates le decía, no te estoy preguntando por qué cosas son justas, sino qué es la justicia en esencia. Bueno, eso nos da una demostración del esencialismo que toma Platón de Sócrates supuestamente, y que es la esencia del mundo de las ideas. La idea es lo verdadero. Bien, los objetos hechos y personas son semejanzas o copias de estas ideas. El pretendiente ahora ya no tiene una idea en sí, sino que busca la idea y por tanto es semejante a la idea. La idea es un modelo ideal abstracto, inalcanzable en su totalidad, pero siempre referencial como búsqueda, como algo puro. Bien, en ese sentido, el pretendiente ahora es una imitación en semejanza con la idea, pero es una semejanza interna, espiritual, no es una semejanza externa, es interna. La idea entonces diferencia y jerarquiza pretendientes, de mucha semejanza a poca. Yo tengo aquí, como docente, por ejemplo, eso se aplicó sí a las academias, la idea de ética
ética como esencia. Yo verifico qué estudiante está más cerca, qué estudiante está más lejos. Los estudiantes son pretendientes a la idea. Quien se acerque más tendrá una calificación mayor, quien se aleje tendrá menos calificación. Lógicamente estoy diciendo algo que no debería ser así, que muchos no lo hacemos así, pero que se instauró así incluso en la pedagogía. En ese sentido, el maestro o está en la idea misma o es el intermediario único reconocido ante esa idea. Por tanto, el maestro es un místico, los estudiantes son pretendientes, de ahí el eros del maestro, que es pretendido a ver quién lo deslumbra más. Ahora vamos a ver los tipos de modelo. Bien, por ejemplo, tenemos en la academia un tipo de modelo idea, que es la ética, la sociedad, el arte, las academias de arte o lo que es. En modelo ideal el dibujo. El que se acerque es un buen dibujante, el que se aleje no lo será. Ahora, en ese sentido aparecen los sofistas. El sofista es, para Platón, terrible, porque no tiene en cuenta el modelo, no tiene en cuenta la idea. Tenemos a veces pretendientes verdaderos, quiere decir que realmente creen en la idea e intentan buscarla, y pretendientes falsos, ya sea porque no son buena copia, semejanza de la idea, o porque sencillamente no creen en ella realmente, pero consideran que sí es necesario acercarse a ella, que sí es válido y que sí es necesario a nivel social. El sofista para Platón es algo terrible, porque no es ni que crea en la idea, ni que juegue a que crea en la idea, sino que sencillamente no está en referencia con el modelo, no quiere ese modelo. Por tanto, la retórica del sofista le permite cambiar de modelos constantemente. Su maestría, su habilidad está justamente en la retórica, en el juego del lenguaje, de convencer, ya sea desde una verdad o desde otra, según la necesidad o según quien lo requiera. En este sentido, la idea tenemos que tener en cuenta que para Platón preexiste, se accede a ella, no se crea de nuestra mente. Es como la fuerza de Star Wars a la que yo puedo o no acceder. Por tanto, si el sofista no reconoce la idea, no viene de ella, porque el filósofo puede llegar al mundo de las ideas porque de ahí vino de alguna forma. Si el sofista no puede, no le interesa, no cree en la idea, entonces ni vino de ella, ni podrá llegar a ella porque la idea preexiste. El sofista entonces hace imágenes, fantasmatas. Tenemos los íconos, que es lo más cercano a la idea. Este es el modelo en sí. Por eso decimos que artistas, personajes o alguna persona es un ícono. Quiere decir que es el modelo en sí. Ese es el ícono. Las copias que se acercan a la idea, que son semejantes a ella. Tenemos las apariencias, los fantasmatas, las imágenes, aquello engañoso, aquello que imita la idea, pero que nunca será la idea en sí. Y tenemos el simulacro. El simulacro es aquella persona, aquella realidad que no se relaciona con el modelo, no está en virtud del modelo, no reconoce el modelo, no hay modelo para este simulacro. Por tanto, está por fuera o desviado del modelo. Tenemos en cuenta entonces que para Platón, por ejemplo, ciertas artes, ciertas formas de creación de imagen o de texto eran simulacros, eran terribles, eran unos impostores, porque no reconocían la idea. Ahora bien, en ese sentido el simulacro no solo es contrario a la copia, sino que además ni siquiera quiere ser copia, no tiene nada que ver ni con la copia ni con el modelo de la idea, se aleja completamente de un modelo referencial. En este sentido tenemos, por ejemplo, hablemos en lo político, hay políticos que son falsos pretendientes, quiere decir que no creen en la idea, pero se muestran como pretendientes de la idea porque consideran que la idea de todas maneras es necesaria, es válida, o reconocen que la sociedad sí la está demandando. Entonces este político puede robar, ¿sí? Pero trata de que no le descubran porque sabe que lo que hace está mal, por tanto él reconoce el modelo, por ejemplo, de ética, lo está reconociendo. Ahora, si lo atrapan, él va a decir, pido disculpas. Puede decir antes, yo nunca he robado, está mintiendo, pero después dice, pido perdón. Y ese perdón, así sea falso, hay que decirlo lastimosamente, es una forma de reconocer el modelo, la referencia
referencia general de idea. Ahora bien, para Gilles Deleuze, el simulacro es creativo, porque se aleja del paradigma. Recordemos que es un postestructuralista que no cree en los paradigmas absolutos. Por tanto, el simulacro tiene un valor de creación de nueva realidad. Es antiplatónico, está muy bien. Para Deleuze es un buen descubrimiento. De hecho, él dice que Platón, atacando el simulacro, descubre algo que es en sí maravilloso. El simulacro es importante, es necesario, y en relación a mi propia percepción y mi propia realidad, y ahí está la noción de diferencia de Deleuze. No es la diferencia a lo exterior, es diferencia interna, porque yo estoy todo el tiempo en transformación de diferenciación con respecto a mí mismo, y el simulacro es creativo, pero yo considero que no todo simulacro es creativo. En ese sentido, vamos a hablar ahí sí de Trump. El simulacro no corresponde a ningún modelo, recordemos eso, crea su propia realidad. Hablemos de los reality TV, ¿sí? Que no responde a ninguna ética, sino a la suya propia en virtud de una economía. Y todas las cosas que se venden en el mercado, que no responden a ética y no les importa mucho tampoco. En ese sentido, confunde el mal y el bien. El simulacro troika confunde el mal y el bien. Y este es el problema para Platón. Debe haber un mal y un bien que nos permita convivir en sociedad. Entonces, para mí, sí hay simulacros negativos. Platón quería expulsar quizás a los Trumps de la República, pero el simulacro pone en relación al modelo una contravención. En ese sentido es subversivo al modelo. No puede ser modelo y por eso también puede ser emancipación. Y yo digo, hay simulacros que crean sus realidades de forma emancipatoria en contravía de un centro de poder único, y ahí son creativos. Hay simulacros que se aprovechan del que no tiene modelo para hacer lo que consideren hacer sin ningún tipo de cuestionamiento, sin nada. En ese sentido, decía en el video pasado, Trump es un simulacro terrible, porque no tiene modelo, porque no es referencia, porque para él el modelo de ética no existe en ningún sentido, ni el absoluto, ni uno que sea más o menos acordado. Y es importante que una sociedad tenga modelos que acuerde para poder establecer reglas de convivencia, porque si lo que está bien hoy, mañana está mal, y después cambia de cualquier manera, pues sencillamente no hay forma de regularlo. Ahora bien, veamos entonces ejemplos de modelo ideal. Modelo de artista, modelo profesional. Fíjense que no es concreto, siempre está en lo posible, preexiste y define a los pretendientes. Modelo de cuerpo, modelo de conocimiento. Bien, ahora la única manera de marcar una diferencia según Gilles Deleuze es quebrar el modelo, eliminar el modelo. Gilles Deleuze no quiere que haya modelos, dice que no son necesarios los modelos, que en ese sentido el modelo de Platón no debe existir. Claro que Nietzsche también plantea algo muy parecido. Nietzsche tampoco quiere modelos absolutos. Para que la diferencia en relación al modelo pueda ser realmente libre, no puede existir modelo. La pregunta entonces ¿es posible eliminar todo modelo? ¿Es posible eliminar todo modelo? Ahora, el modelo, la idea, esto es importante y plantean otros autores, no la eliminemos, pero siempre es contextual. No hay una idea de modelo absoluto, universal, ni siquiera terrenal. Quiere decir que eso fue lo que trajo la colonización, pensándonos que Europa tenía un modelo de ética y era el único que existía, y cualquier modelo diferente entonces estaba totalmente por fuera de lo posible y había que transformarlo. Entonces no hay modelo absoluto, no, modelo platónico no, pero preguntémonos si no es importante que cada sociedad o contexto tenga su modelo que permita algún tipo de relación o de convenio o de acuerdo. Ahora bien, en ese sentido tenemos que para Gilles Deleuze es importante cuestionar la hegemonía de una identidad trascendental. Esencial, la idea de Dios. Y para él, el modelo de la idea de Platón es casi que la semilla de la concepción absoluta de Dios. Ese modelo de idea, esa idea se acerca mucho a una idea de Dios. Por eso es que Gilles Deleuze también defiende la diferencia, no en términos a un concepto, sino en términos de sí misma, la diferencia en sí misma.
El simulacro para Gilles Deleuze escapa de la hegemonía de la idea, se mueve en plano de inmanencia. Bien, el mundo de las ideas, entonces tengamos en cuenta que congela el caos. El mundo de las ideas es un estado de control que evita un caos de libertades y de muchas propuestas diferentes. En un mundo real que se tiene que comportar en virtud del mundo ideal. Pero para Gilles Deleuze el mundo ideal sobra, no es necesario, no hace falta. El mismo caos entrevé las herramientas para una dialéctica. Quiere decir que el caos es una forma de vida y de orden también. Es un, como diría también con Guattari, es un caos. Que la cosa sea o se vuelva su propio simulacro, que es lo que defiende Gilles Deleuze, que en sí la cosa sea el mismo simulacro. Y por eso está el último texto para referenciar, que es diferencia y repetición, donde se trata de dar cuenta del mundo en que vivimos, no desde la identidad de un concepto o idea, sino desde una diferencia internalizada, inmanente, autónoma, no subordinada, una experiencia que es una identidad que se va construyendo. Esto está muy relacionado lógicamente con Derrida. Y en este sentido hablamos de un simulacro que se crea desde su propia necesidad, sin calcos, sino desde su territorio mapa, que es creativo y que es antihegemónico, y que es, sí, hay que decirlo, en ese sentido necesario. Es creativo. Y tenemos los que no queremos los simulacros terribles, los simulacros Trump, donde no hay modelo, no hay una concepción clara, diferenciada, de referencia ética, no existe. Por eso en uno de sus juicios Trump dijo lo que hice pudo haber estado mal hecho, pero no fue ilegal. Lo hice y mentí y robé, y porque ahí el narcisismo, la prepotencia, el simulacro terrible hacen matrimonio con algo más que es muy importante, y es algo que hizo parte del origen de lo que hasta hoy es Estados Unidos, y es el destino manifiesto. Hablamos de un territorio que viene de una tradición que por asuntos religiosos se asume como la salvadora del mundo y la que viene encargada a liberar el planeta o con el derecho a tomarlo. El único territorio posible de hacerlo, la única cultura capaz de hacerlo, sin otro modelo que ella misma. No queremos entonces simulacros terribles, pero está difícil en ese sentido porque no tenemos referencia, no hay modelo, no hay comparación. Gracias.